Bueno, estamos en vivo. Bueno, buenas tardes a todos los amigos que se han convocado a escuchar esta charla, esta conferencia de dos pensadores importantes españoles, que ya los van a ustedes a escuchar, sobre un tema que los argentinos conocemos mucho, que es el tema del Foro de San Pablo, y no conocemos tanto el Foro de Madrid. Así que me parece que va a ser una charla muy interesante. En principio, decirles a la gente a los amigos que siguen al Foro Patriótico Manuel Belgrano, buenas tardes, un gusto estar nuevamente en el 2022 con ustedes. A lo largo de los últimos 2 años hemos hecho un ciclo de charlas, de conversatorios y de conferencias altamente exitosas, como también lo ha sido la entrega quincenal de nuestra revista. Aclaro que en la próxima revista nuestra, que va a salir dentro de 10 días, esta conferencia que hoy se va a dar acá en YouTube, nosotros la vamos a subir a nuestra página. Y de igual manera, esto va a estar en YouTube. Y al mismo tiempo, nosotros vamos a enviarlo a todos nuestros amigos, a los mails de nuestros amigos. Con esto comenzamos el ciclo 2022. A lo largo del año, bueno, al menos una vez por mes nos vamos a encontrar. Hoy están con nosotros también coordinando un poco, aunque le falle un poquito la voz, le vamos a dar una mano a ella, que es Karina Mariani, ya ha estado varias veces con nosotros, y bueno, hoy está un poquito afónica, pero igual, ella es amiga de los dos expositores, de modo que yo le voy a ceder el espacio a ella para que los presente, los conoce. Y bueno, y vamos a estar atentos. Los que están presentes pueden escribir, hacer algunas preguntas y establecer al final, si hay tiempo, un cierto diálogo en el sentido de leer lo que ustedes escriben, los que están presentes en el chat, y los dos oradores podrán responder. Bueno, Karina, dejo en tus manos. Gracias Claudio. Tengo que agradecer un montón de gente. Quiero agradecer en principio al Foro Patriótico la oportunidad de esta charla, y quiero agradecer a mi querido Eduardo Kader, que hace mucho que no lo veo, por esta participación, y por supuesto a Eduardo Fernández por sumarse. Eduardo Fernández es el director de estudios de la Fundación El Disenso, y Eduardo Kader es el director del Foro Madrid. Ambos conforman la raíz de un think tank muy interesante, que es la Fundación El Disenso, que ha surgido hace muy poquitito tiempo y que viene produciendo contenido en eso que tanto hablamos de la famosa batalla cultural, que no sabemos bien de qué se trata, pero tenemos en claro qué es lo que tenemos enfrente, ¿no? Entonces, hace un ratito fuera de este vivo, hablábamos del consenso y de consensos que quizás no son impuestos, y entonces viene como la impronta de la Fundación El Disenso a frenar un poco toda esta cosa tan dura de la cancelación, y a poner en valor, como se dice, aquello que no se puede decir, aquello de lo que no se puede hablar, y han sido bastante exitosos. Así que le voy a preguntar primero a Eduardo de qué se trata la Fundación El Disenso, cómo surge, cuáles son los alcances, y surgido de la Fundación El Disenso este famoso Foro Madrid, que tuvo un debut bastante espectacular en su accionar en Bogotá, y con una experiencia muy exitosa. Los dejo a los dos, y si se me ocurre voy preguntándoles, Claudio también, lo hacemos como un diálogo entre amigos. Adelante, el que quiera empezar, para mí está bien cualquiera de los dos. Bueno, pues si Eduardo me lo permite, empiezo yo, ¿no? La Fundación Disenso es una fundación que surge
pues gracias al partido político Vox. En un determinado momento Vox decide que hay que dar la batalla de las ideas, hay que participar en el terreno de los debates culturales, de los debates de naturaleza quizás y en algunos momentos más académicos, y apuesta por crear una fundación. El nombre de Fundación Disenso efectivamente tiene que ver con el compromiso, ya en el mismo titular, que la organización presenta con la defensa del derecho a disentir, ¿no? El derecho a disentir, sin lugar a dudas, pues es un derecho fundamental en una democracia liberal, ¿no? En una democracia tiene que contrastar ideas, una democracia tiene que evaluar distintas ideas, y no se puede hacer eso si no hay libertad de expresión, si no hay libertad de asociación y, por supuesto, si no hay el derecho a disentir y a llevar la contraria cuando se cree que la contraria pues tiene asidero, tiene un fundamento serio, ¿no? Surgimos, pues en septiembre cumplimos 2 años, somos un pequeño bebé, y la fundación pues no deja de ser un think tank, una especie de laboratorio de ideas que se edifica sobre 3 pilares. Un primer pilar de divulgación. Yo creo que ahí tenemos varios instrumentos, pero el principal quizás sea el blog y nuestra propia página web. Un segundo pilar que es de formación, y ahí pues trabajamos en la formación a través de seminarios privados, pero también a través de un programa como el Programa de Jóvenes Líderes de la Iberosfera, que es pues un programa en el que invitamos a jóvenes de toda Iberoamérica para, bueno, reflexionar sobre los temas que son importantes en nuestra agenda. Y por último, un pilar de investigación, que es un pilar pues fundamental, ¿no? Porque al final disentir es un derecho, pero debemos disentir utilizando la razón, ¿no? Y razón y pasión es una buena combinación para dar pelea política, ¿no? Como digo, llevamos poquito tiempo, pero afortunadamente pues hemos tenido éxito a la hora de introducir varios temas, tanto dentro como fuera de España, y a la hora también de tejer pues una red de grandes amigos y de organizaciones que, bueno, pues parecen compartir gran parte de nuestras ideas, ¿no? Y un instrumento, y ya le paso la palabra a mi tocayo para que hable del Foro Madrid, creo que fundamental, fue la Carta de Madrid, ¿no? La Carta de Madrid no deja de ser un documento de mínimos, porque evidentemente hay que disentir, pero también hay que compartir, por ejemplo, la defensa de la libertad, compartir la defensa del Estado de Derecho y de ciertos valores republicanos, la defensa de la democracia liberal, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la Carta de Madrid pues sencillamente es un acuerdo de mínimos que ha servido pues para tejer esa red fuera y también para ganar gente comprometida en esta batalla hacia adentro, ¿no? Es evidente que las democracias en este momento se encuentran en peligro y la idea es protegerlas para que la estructura de derechos y libertades de las personas pues siga vigente por muchos años. Muchas gracias, antes que nada, a Karina y a Claudio por la invitación. Yo retomo lo que decía mi tocayo sobre la Carta de Madrid. La Carta de Madrid es la declaración institucional que da vida al Foro de Madrid, y parecería que es un ejercicio también de llevar la contraria, porque hay muchos que quieren destruir el Estado de Derecho, que atentan contra nuestras libertades y que están todos los días tratando de socavar nuestras democracias. Nosotros queremos llevarles la contraria, estableciendo el Foro de Madrid. Y la Carta de Madrid, como bien lo decía mi tocayo, un documento de mínimos, y nace ante la necesidad de unir fuerzas entre quienes defendemos esos 3 valores: la libertad, la democracia y el Estado de Derecho, tanto aquí en España como del otro lado del Atlántico. ¿Para qué? Para hacer frente a esta amenaza latente y constante de la extrema izquierda, que ahora atenta contra esos 3 pilares de la Carta de Madrid. Y nosotros creemos que esta defensa no solo compete al ámbito político, sino también a las instituciones, a la sociedad civil, a los medios de comunicación, a la academia. Por eso es que estamos constantemente convocando más adhesiones a la Carta de Madrid y más miembros al Foro de Madrid. El futuro, nosotros creemos, de los países de nuestra Iberosfera debe estar basado en el respeto a la libertad, a la democracia y al Estado de Derecho, pero también a los derechos humanos,
al pluralismo, a la dignidad humana y a la justicia. Entonces, ese es el espíritu verdaderamente de este documento fundacional del foro, unir a todos aquellos que creen en la libertad, en la democracia y el Estado de Derecho contra un enemigo común. Un enemigo común que ha venido trabajando durante décadas, llevando a cabo acciones liberticidas y sin consecuencia política o mediática contundente para ellos. Han destruido el espíritu democrático de nuestros pueblos, el espíritu productivo de nuestros pueblos, se han enriquecido ellos mismos y han arrasado prácticamente con todo y con todos. Entonces, con Foro Madrid lo que queremos es responder a este clamor, puesto que la izquierda sí lleva décadas actuando de manera coordinada. Nosotros creemos que hay una necesidad y queremos responder a ella de unir a todas las fuerzas democráticas del continente para hacerle frente y que a partir de ahora dejen de deslegitimar y de destruir a los partidos de oposición, de amedrentar y perseguir a quienes disentimos y a quienes queremos llevar la contraria, a que dejen de atentar contra la libertad de prensa, reprimiendo a los medios de comunicación, como ocurre en varios de los países de Iberoamérica, a que dejen de manipular los procesos electorales, a que dejen de secuestrar las instituciones del Estado, en fin, una larga lista de acciones que nosotros les llamamos liberticidas, que queremos detener desde Foro Madrid. Los objetivos entonces del foro son dos. Lo primero, generar conciencia a nivel internacional sobre las consecuencias del avance de la extrema izquierda, de toda su agenda ideológica y de su sistema de gobierno. Y el segundo, contrarrestar activamente las estrategias de influencia geopolítica del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla, que al final terminan siendo lo mismo, construyendo, como bien decía Eduardo, una red de aliados bastante extensa a favor de esos tres pilares, de esos tres mínimos que dan sostén a la Carta y al foro mismo. Les consulto a los dos. El Foro Madrid, además de estos objetivos que vos decís, ¿tiene una intención de confrontar con el Foro de San Pablo concreta en los términos que tienen que ver con la política o las instituciones académicas? Porque si hay algo que hemos visto es que de alguna manera en los inicios del foro de San Pablo, medio como que era como una cosa de conspiranoicos, una cosa menor, ¿no? Como que no tenía importancia. Y en determinado momento llegaron a tener casi 14 gobiernos de nuestra región que respondían a los lineamientos del Foro de San Pablo. No es una cosa menor. Luego hubo como una especie de retroceso que tuvo que ver con las denuncias, digamos, con que se cayeron muchos de esos gobiernos y las denuncias de corrupción ligadas a la obra pública, que fue una constante. En Argentina nos pensamos que es una cosa propia de ciertos gobiernos y de ciertos personajes. No, el sistema de corrupción regional ligado al manejo de la obra pública fue lo que sostuvo el crecimiento de estos gobiernos. Se manejaron coordinadamente. Y eso se extendió a Europa. Con Podemos, con Mélenchon, lo estamos viendo ahora, casi el 22% de los votos en una elección francesa. Entonces, de alguna manera les parece que la respuesta de la derecha o del liberalismo o de los conservadores fue pequeña, fue timorata, fue subestimar una fuerza tan importante, y en ese sentido el Foro de Madrid viene a contrarrestarlo o no, o es otra propuesta. Las conexiones entre ambos lados del Atlántico, cuando vemos figuras de izquierda, por ejemplo ahora entre AMLO y Mélenchon, un intercambio de apoyo y viceversa, eso es uno de los síntomas que nos dicen que siguen conectados a ambos lados del Atlántico, y nosotros pretendemos hacer lo mismo, poder conectar a todos los que defendemos lo contrario a lo que ellos defienden a ambos lados del Atlántico, y hacerlo con estrategia y on the ground, como dicen los americanos, ¿no? Llevando a cabo tácticas, actividades y acciones que contrarresten directamente lo que ellos intentan hacer, que es llegar al poder, mantenerse en el poder
y nunca dejarlo para acabar con las libertades de nuestra gente. Entonces, nosotros nos constituimos, Foro Madrid se constituye como una respuesta democrática al Foro de Sao Paulo y al Grupo de Puebla. Son estos dos proyectos, casi que uno solo, que han funcionado de manera ideológica y de forma criminal, han estado apoyados por el narcotráfico y siempre actuando al amparo y bajo el paraguas del régimen cubano. Han llegado a los centros del poder y siguen en las instituciones imponiendo toda su agenda política, desestabilizando nuestras democracias y el Estado de Derecho, como bien ya lo sabemos. Nosotros hemos empezado con un foro en el que estuviste tú, Karina, el foro regional, el primer encuentro regional de Foro Madrid en Bogotá en febrero, nos dio una muestra de lo que podía pasar o de lo que pasaba si alguien más intentaba jugar en el mismo terreno que ellos. Ellos han estado jugando solos en un terreno por décadas. Y nosotros llegamos muy humildemente, 400 personas que compartimos nuestros mismos valores en defensa de la democracia, a compartir ideas, a lanzar ideas, y lo que obtuvimos de regreso fueron piedras, fue violencia. No están acostumbrados a que llevemos el debate, a que llevemos y compartamos nuestras ideas, a que les defendamos con vehemencia. Y eso lo vimos por su respuesta, que al final del día fue lo que nos dio el éxito rotundo del encuentro, aparte de que tuvimos buena presencia en digital, aparte de que tuvimos la presencia de políticos, de líderes de opinión, de miembros de la sociedad civil y de personas de diferentes ideologías que cubrían casi todo el espectro. Y lo que nos dice que debemos de seguir confrontándoles en la tierra con acciones específicas y con cosas que muchas veces se van a parecer a las que ellos hacen, siempre del lado legal, siempre del lado correcto de la historia, siempre del lado de la libertad y de la democracia. Hay un punto que me parece muy interesante. Al final creo que todos somos conscientes de que el foro desde sus inicios pues, ha contribuido a desestabilizar países, provocando disturbios y altercados de todo tipo, a manipular elecciones, prostituyendo con ello el concepto de democracia y el propio Estado de Derecho, y a edificar dictaduras, ¿no? Porque son muchas las dictaduras, desafortunadamente, que están bajo ese paraguas, ¿no? Pero hay algo que es importante desde mi punto de vista, y es la importancia de los conceptos, ¿no? Al final, las élites, sean de derechas o de izquierdas, e incluso pues la ciudadanía en común, la ciudadanía, esa gente que se levanta y que intenta trabajar y que madruga para sacar adelante a su familia y también a su país, tienen conceptos sobre lo que es democracia, tienen conceptos sobre lo que es libertad, tienen ideas preconcebidas sobre lo que entender por justicia. Y el gran éxito del Foro de Sao Paulo, y creo que es lo que debemos de contrarrestar activamente, es los significados que les han dado a determinados conceptos, ¿no? Por ejemplo, el concepto de democracia, ¿no? Tiene un concepto de democracia popular o populista que evidentemente inhabilita, desde mi punto de vista, las libertades individuales, ¿no? Tengo el 50+1 y puedo hacer lo que me dé la gana, puedo invadir la propiedad, puedo incluso afectar a la vida de las personas y definitivamente limitar sus derechos y libertades porque me ha votado la gente. Pues eso no es así y eso no es democracia. Y si eso es democracia, si la tiranía de la mayoría es democracia, entonces no tenemos un claro concepto de la evolución de la democracia liberal a lo largo de los últimos 250 años, ¿no? Entonces hay que recuperar ese concepto. Los viejos marxistas, y creo que todos los que estamos aquí somos conscientes, decían que los conceptos son campos de batalla, ¿no? Y quizás el gran éxito del Foro de Sao Paulo ha sido entender eso antes, ¿no? Los conceptos son campos de batalla y vamos a redefinir los conceptos que moldean la sociedad. Pues tenemos que dar esa batalla, ¿no? Y se ponen nerviosos porque en esa batalla estamos, afortunadamente, bien armados con contenidos, con teorías, con datos que nos dan la razón y
eso, claro, despierta pues cierta incertidumbre y la reacción, pues como ha dicho Eduardo Cades, es una reacción violenta a corto plazo, ¿no? Pero esa es una batalla fundamental. La otra cuestión importante, y yo creo que esto también es relevante, es que aquello que consideramos de derecha o de centro derecha ha cedido desafortunadamente a los conceptos de la izquierda en muchos aspectos, ¿no? Y eso ha generado mucha frustración, ¿no? Entonces, evidentemente, hay que reconocer también los errores que se han cometido en determinados movimientos, organizaciones y partidos que se dicen de derechas, ¿no? Porque en algunos países pues, han dejado las naciones con más inflación de la que heredaron, han dejado, en definitiva, en algunas situaciones, pues el país peor de lo que se encontraron. Eso es inaceptable, ¿no? Se supone que tenemos que ganar en varios campos, en el campo de la razón, pero también en el campo de la moral y ser un poco ejemplificantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, la tarea es ardua, pero también es apasionante y me consta que hay un gran número de jóvenes, y es en lo que creo que hay que pensar, en el futuro de los jóvenes, porque ellos son el futuro, que quieren un cambio, ¿no? Y moldear ese cambio y reflexionar sobre ese cambio es la gran tarea que tenemos entre todos, siempre con las líneas rojas que Foro Madrid delimita con mucha claridad, ¿no? Que es defensa de la democracia liberal, una democracia con división de poderes, con imperio de la ley, en la que se permite el activismo cívico, una democracia en la que hay sufragio pasivo y activo sin ningún tipo de limitación y una democracia en la cual pues evidentemente la estructura de derechos y libertades de las personas, que es lo principal, la persona, pues está completamente protegida, ¿no? Esa es la única línea roja. A partir de ahí se puede discutir sobre todo y para todo. Hay una idea que perdón, ¿me ibas a preguntar, Claudio? No, pregunta vos, después pregunto yo. Una idea que alrededor de la que hay mucho para desarrollar, que tiene que ver con la iberoesfera, ¿no? No sé, ustedes lo pueden explicar mejor, que estamos hablando de una comunidad lingüística, de una comunidad cultural. ¿Qué es aquello que definiría a la iberoesfera y por qué les parece tan importante rescatarla en esto que están diciendo ustedes on the ground? O si estamos hablando sencillamente de una cuestión cultural o política. El que Eduardo, creo que quiera contestar, perdón. adelante, tocayo, el concepto de iberosfera. Como queráis. Sí, sí. Bueno, yo ahí, el concepto de iberosfera es un concepto polémico, ¿no? Porque es un concepto que ha despertado mucho interés, porque además entre especialistas, pues iberoamericanistas o latinoamericanistas, ¿pero qué es esto de iberosfera, no? La iberosfera al final no deja de ser una propuesta para que el mundo hispano, y no solamente español o argentino, el mundo hispano en su totalidad, desde los Estados Unidos hasta la Argentina y toda la península ibérica, Portugal y España, pues se conformen como una especie de zona de influencia, ¿no? ¿Y por qué estamos interesados en eso? ¿Por qué queremos hacer de la iberosfera una especie de zona de influencia? Porque evidentemente somos conscientes del activo, de los activos que tenemos. Somos una región muy atractiva por muchas cosas y en un mundo de bloques, que es el mundo que nos viene, la cultura, digamos, hispana debe tener algo que decir. Pero para tener algo que decir en ese escenario internacional y de bloques, pues evidentemente tenemos que ser más conscientes de lo que nos une que de lo que nos separa, ¿no? Y nos unen un montón de cosas. Nos unen cuestiones económicas, nos unen cuestiones culturales, que van desde la literatura hasta las tradiciones por las cuales regimos nuestra vida cotidiana.
Nos une también una lengua que afortunadamente tiene mucho potencial y que pues, es muy atractiva para gente que no es de la iberosfera, ¿no? Es la segunda lengua estudiada en un gran número de países. Entonces, podemos ir más allá de la cooperación cultural y transformarnos en un área de influencia en la que todos salgamos ganando. Y para eso la relación, pues evidentemente tiene que ser horizontal, ¿no? Todos tenemos que tener un compromiso con la hispanidad como un concepto inclusivo, pero más allá de eso, también tenemos que ser conscientes de que se puede jugar, ¿no? Y no hemos jugado, ese es el punto, ¿no? A mí me entristece mucho, por ejemplo, que Iberoamérica, con todo el potencial que tiene, pues sea después de África la región que menos inversión extranjera directa recibe del planeta, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible eso, ¿no? Cuando tenemos gente trabajadora, gente que se esfuerza y que estudia, un capital humano relativamente bien preparado. ¿Cómo es posible que no podamos jugar en las grandes ligas, ¿no? Pues el concepto de iberosfera lo que pretende ser es una especie de despertar para crear un espacio de cooperación que nos ponga en el mundo, que nos instale en el mundo. Ese sería el punto. Y otra vez, es un proyecto muy ambicioso, es un proyecto que tiene que ir al margen de las ideologías. No podemos, una de las grandes enfermedades que siempre hemos tenido es la llamada diplomacia presidencial, ¿no? Si los presidentes de turno se llevan bien, cooperamos, y no. Claro, eso no vale, porque eso es una visión cortoplacista que tenemos que desechar. O sea, aquí de lo que se trata es de ir más allá. Y para ir más allá no solo necesitamos el acuerdo de los políticos, es el acuerdo de las empresas, es el acuerdo de las asociaciones civiles y de los think tanks, es el acuerdo del mundo académico. Es una cosa que tiene que ser realmente social y no solo una declaración política entre cuatro amigos en un momento dado, ¿no? Ahora sí voy a hacer yo una pregunta, Karina. En este asunto, en realidad dos preguntas y observaciones. Recién, Eduardo, vos estabas hablando de la importancia de la hispanidad, que por supuesto nosotros desde el Foro Patriótico Manuel Belgrano exaltamos y ponderamos. Ahora, en 1991, cuando apareció el Foro de San Pablo, lo primero que hizo fue criticar no en la hispanidad, sí a España, lo que España significó en América, haciendo una reivindicación que ahora se ha generalizado en América y que tengo entendido que también se ha generalizado en Estados Unidos y en Canadá todavía más grave, que es este asunto del indigenismo. Es decir, algo que estaba larvado en las décadas del 50 y del 60, estaba larvado, andaba por ahí. La izquierda no se había hecho responsable de ese ideario, sino que lo hace después de la caída del muro de Berlín. Bueno, esto es una cosa, es decir, esto es una de las cosas que quería comentar. Es decir, hoy la defensa de la hispanidad en América tiene una cara ideológica, Eduardo. Tienen una cara ideológica, porque es un combate contra todos aquellos que atacan, vos mismo lo nombraste, ese acuerdo de AMLO o esa simpatía de AMLO con Melechón. AMLO le exigió a España que pidiera disculpas por la conquista, le exigió al Papa que pidiera disculpas, sin entender que la acción de la Iglesia o la acción de España tuvo sus luces y sus sombras, como, digamos, como cualquier choque y encuentro de cultura. No, es más, creo que la acción española en América se diferenció claramente de la acción colonial, por ejemplo, de los holandeses, o por ejemplo, de los ingleses, incluso de los alemanes. Entonces, digamos, para cerrar esta idea, creo que la hispanidad es un debate que hoy me parece que está en manos, o que debiera, ¿no?, estar en manos de lo que uno dice los liberales, los conservadores, o la derecha, porque en realidad
la izquierda y la progresía moderna son anti-hispanos y pro indígenas. Eso es un punto que quería añadir. El otro Sí, sí. es que, y esto sí es una pregunta a ustedes, el Foro de San Pablo aparece en 1991. Y como bien lo dice San Pablo, el que los cobijó en un primer momento fue Lula y el PT en Brasil, cuando Lula y el PT no eran gobierno. Es decir, lo hacía desde el partido y desde la izquierda brasilera. Una izquierda que en el año 1991 en Brasil era absolutamente trotskista, digamos, es decir, tenía el concepto de revolución, es decir, de lo que quiere decir revolución para siempre, es decir, el cambio del sistema, todo lo que había sido la izquierda previo a la caída del muro de Berlín. Si la izquierda tomaba el poder en algún lugar del mundo, era irreversible. La idea es que la revolución era para siempre. La pregunta que yo les hago a ustedes es, ¿la izquierda que surge a partir de 1991 y que más claramente hoy, ya en el siglo XXI, está en América, ¿no? Y en el mundo, ¿tiene esa idea de irreversibilidad? Es decir, ellos contemplan la posibilidad de voltear absolutamente las estructuras democráticas para instalar un régimen socialista, marxista, o en realidad es un juego político en donde a veces se gana y se pierde. Esto desde la izquierda. ¿Cuál es la opinión que tienen? Mi opinión es bien sencilla y bastante breve. Yo creo que sí siguen neciamente queriendo instalar el sistema fracasado de gobierno porque lo promueven, porque comparten conocimientos, recursos y relaciones para seguir en su proyecto empecinados en la lucha histórica, como la llaman. Entonces, yo te diría que sí, absolutamente. Además, hay patrones de conducta y hay patrones de conducta política que nos llevan a pensar que tienen un esquema bastante definido, bastante bien diseñado, que van calcando de país a país y de elección en elección para poder asaltar el poder y permanecer en él. Hemos visto varias señales en este sentido en las últimas elecciones, en Honduras, en Chile, en la misma elección hace un par de años en El Salvador. Ahora estamos viendo este tipo de síntomas en el panorama preelectoral en Colombia y todo apunta a que siguen tercos, a que siguen empecinados y a que siguen necios con ese mismo esquema para llegar al poder. ¿Cuál ha sido la clave? Su constancia y su terquedad. Este tema, yo sí creo que es muy interesante, ¿no? Yo comparto, bueno, claro, como no lo voy a compartir, no somos colegas, pero el punto es que yo sí creo que la izquierda toma el poder e intenta permanecer en el mismo ad eternum si puede. O sea, donde no ha tenido éxito es que literalmente no se le ha dejado. Y en cuanto al patrón, y un poco por concretar el patrón, hombre, el patrón tiene elementos contrastables empíricos. Cuando un gobierno de izquierdas llega al poder en la región iberoamericana, lo primero que propone es una modificación constitucional. Sí, una modificación constitucional para fortalecer el poder ejecutivo. Ese fortalecimiento del poder ejecutivo registrado en la Constitución, si es que la sacan adelante, lo que implica es una automática erosión de la división de poderes y una captura, que es lo que les interesa también, del poder judicial. Una vez tienen el legislativo, el ejecutivo y el judicial capturados o inhabilitados, no importa, el siguiente paso es la sociedad civil. Empiezan a amenazar a medios de comunicación, empiezan a limitar las acciones de determinadas empresas y empiezan a, bueno, dificultarle la vida a think tanks y a otro tipo de organizaciones. Lo estamos viendo hoy mismo, lo hemos visto en Honduras, ¿no? El gobierno de Honduras, de Xiomara Castro, de Celaya, hoy mismo ha eliminado las zonas económicas especiales, ¿no? Que eran de los pocos rayos de luz que existían en la economía hondureña y las ha eliminado de un plumazo. Y las ha eliminado de un plumazo porque ha sido capaz de construir una mayoría
también en el legislativo. Si esa mayoría que ha sido capaz de construir le sirve para abrir un proceso constituyente, que es lo segundo que va a buscar, pues eso ya lo veremos, ¿no? Eso es responsabilidad, evidentemente, del pueblo hondureño. Pero el patrón está claramente delimitado, ¿no? Y en cuanto a la hispanidad y al indigenismo, quizás lo primero que tendríamos que decir, que es muy interesante, es que la hispanidad es algo más que España, ¿no? Esto los que defienden la hispanidad lo tienen claro, ¿no? Pero los que atacan al concepto de hispanidad no lo tienen claro. Deberíamos reincidir en esa idea. Hispano no es español. Hispano e hispanidad va más allá de España. Y eso quizás es lo grande que hace del concepto, ¿no? O si quieren, ibérico, ¿no? Por incluir al mundo que habla portugués, que evidentemente también son pueblos hermanos. Ahora, la estrategia de la izquierda, todos lo sabemos, la estrategia de la izquierda ha sido capitalizar descontento y, como decía Fidel Castro, volveremos con 1000 banderas, ¿no? Como con una bandera no nos ha servido, hay que volver con 1000 banderas. El indigenismo es una bandera más. Los estudios de género radicalizados es una bandera más. El ecohisterismo es una bandera más. Pero al final son banderas que modifican la identidad de las naciones, que las dividen, que las enfrentan y que abren una ventana de oportunidad para que luego ellos puedan capturar el poder. Evidentemente los tiempos son distintos, ¿no? No funciona lo mismo en Argentina o en España que en México o en Honduras, pero la estrategia sigue el guión, ¿no? No sé si me he dado a entender con esto. Sí, totalmente, absolutamente. Yo al menos lo he entendido cabalmente, pero ahora yo vuelvo en la línea que Eduardo planteaste, es esto. Digo, para mí, ¿no? Como yo lo estaría entendiendo y te lo convido. La izquierda, anterior a la caída del muro de Berlín, era, digamos, la acción revolucionaria y la toma del poder por un hecho revolucionario. En términos generales, eso era el camino que habían emprendido. Eso se vio en Cuba, se vio en Nicaragua, se vio en China, se vio en la Unión Soviética y en otros intentos, en otros países fallidos. Y la derecha lo que hacía era también por el camino, y vos mismo lo dijiste, Eduardo, también por el camino de la violencia o del descrédito hacia la democracia, hacer barrabasadas. Hoy me parece que los términos son otros y que son los que vos estás fijando. Hoy acá hay una izquierda que quiere llegar al poder vía elecciones, vía cambiar el sentido común, el sentido de la gente y dar un combate en donde la izquierda le da sentido a las palabras y le da sentido a las cosas. Y esto habilita a que el liberalismo y la derecha, en el mismo territorio, batalle en la misma situación. Es decir, ¿qué quiero decir? Antes, la derecha nunca, antes de la caída del muro de Berlín, no le había preocupado la batalla cultural, lo resolvía por medio de la fuerza. Hoy la batalla cultural es realmente lo más significativo que tenemos, no solamente la derecha, los conservadores, los liberales, porque el combate, yo por eso tengo ciertas dudas ahora, no sé con el devenir, ciertas dudas que la izquierda quiera asaltar el poder como asaltar el cielo. Creo que, digamos, yo lo veo a Boric en Chile, ha llegado al poder tras unas movilizaciones y demás, y ha empezado con la revolución de las palabras. Bueno, después veremos con qué, no sé si llegará a las AFJP, a estatizaciones, en fin, no lo sé y no lo sabemos. Pero el primer territorio es de darle sentido a las cosas. Y esto es lo que nos hace a nosotros, que es extraordinario y muy bueno, lo que ustedes están haciendo con el Foro de Madrid, lo que intentamos hacer, establecer esta unión, porque acá hay un combate en el territorio de las ideas, por otro estilo de democracia de la que ellos hablan. Porque, por ejemplo,
todos sabemos, Chávez y Maduro tiraron abajo todo y se quedan para siempre, todo el tiempo que quieran. Pero Lula no fue eso. Era izquierda, pero no fue eso. Pero batalló también en el territorio de las palabras. Pero eso tiene que ver con lo que vos decías, Eduardo. Quizás no lo pudo hacer, porque quizás hubo fuerzas sociales en Brasil que se lo impidieron. Y esto es lo que me parece. ¿Cómo? Ahora quiere volver, claro. Le ha quedado pendiente, creo yo. Claro, quiere volver. Bueno, pero estará en la sociedad brasileña si le va a permitir a él el camino de Chávez o el camino de Maduro. Por lo visto y por la experiencia que hay, me parece que no va a poder en Brasil. Me parece que no va a poder en Brasil. Daría las... ¿Cómo? No, que me parece un buen análisis. Yo creo que tampoco va a poder. O sea, al final, concentrar poder no es fácil si hay actores organizados que impiden la concentración de poder. Y esos actores organizados que impiden la concentración de poder crecen cuando hay un espacio de libertad para discutir ideas, ¿no? Cuando de verdad se aprovechan los instrumentos que las democracias liberales construidas sobre valores republicanos nos dan, ¿no? Pero muchas veces la apatía ha caracterizado un poco el comportamiento de las derechas, ¿no? Si uno se fija, la derecha es gestión. La gestión, ahí sí que yo ya, eso de la famosa frase de Clinton, ¿no? Es la economía estúpido. Ya no es la economía estúpido solo. O sea, es lo que deberíamos decir. Ya no solo es la economía. O sea, porque a lo mejor incluso aunque el país vaya bien o relativamente bien, Chile es el ejemplo, si capturas la educación y moldeas, digamos, las visiones que los jóvenes chilenos tienen alrededor de infinidad de temas, pues a lo mejor nos suicidamos colectivamente como país, ¿no? Entonces, claro que las ideas son lo más importante. Creo que es la gran función que tenemos que tener hacia adelante, ¿no? Y luego ser coherentes. Honestamente, y esto también es evidente, ha habido muchos gobiernos de derechas que decían una cosa y hacían otra, ¿no? No han sido pues grandes defensores de la igualdad jurídica de las personas, por ejemplo, ni han luchado por los derechos constitucionales de las personas, ¿no? Entonces, obviamente, eso frustra a mucha gente, ¿no? Y esa ventana de oportunidad, esa capacidad para capitalizar descontento que siempre ha mostrado la izquierda, pues les ha llevado al poder, ¿no? Ahora, yo sí creo que donde no lo han conseguido es porque no han podido, no porque no hayan querido. Ahora, Eduardo, vos has dicho recién una cosa para mí muy importante, la habilidad de la izquierda para captar el descontento, y que también podría ser dicho la habilidad de la izquierda para leer las cosas que pasan abajo. ¿Qué le pasa a la derecha que no tiene esa capacidad o no la tuvo? Y en tal caso, si lo plantea, ¿cuál sería el camino para la búsqueda de interpretar a los de abajo? Porque resulta que da la sensación que la izquierda es la voz de los de abajo. ¿Por qué la derecha no puede ser popular y no puede ser la voz de los de abajo? Pregunta que les dejo a ustedes, ¿no? Sí, si Kader quiere intervenir, es que no quiero, es una pregunta muy sugerente. Claro. Yo creo que la derecha ha fallado tradicionalmente a conectar emocionalmente con el electorado, que es lo que mejor ha sabido hacer la izquierda, y ahora a través de todas las banderas que levanta, como bien mencionaba Eduardo Fernández. Yo quiero poner el ejemplo de Colombia. El gran motivador de la elección presidencial en Colombia, el gran driver ahora es el cambio. Es uno de los drivers más poderosos cuando se trata de una elección, y ese driver lo tiene como título, lo tiene como eslogan y lo tiene como nombre Gustavo Petro y el pacto histórico. Y ha sabido acuñar ese término para su campaña, ha sabido
ponerle la etiqueta a todo su movimiento. La gente lo identifica como el cambio. Sin embargo, está corriendo una vez más como presidente, lo apoyan el ELN, lo apoyan la FARC, lo apoyan figuras como Piedad Córdoba, lo apoyan figuras como Benedetti, Roy Barreras, en fin, toda una serie de personajes que representan todo lo contrario al cambio. Son los mismos de siempre que lo están apoyando. Sin embargo, tiene a su favor, claro, que el desgaste del gobierno actual y otra serie de factores que le juegan a su favor, ¿no? El desgaste de los partidos tradicionales y él planteándose como una figura outsider y tal. Entonces, en ese sentido, creo que la izquierda ha sido mucho más hábil, sabe cómo conectar con el electorado, sabe cómo manejar bien los sentimientos y las emociones, sabe cómo gestionar las expectativas, porque aprende de cada una de las elecciones que enfrenta, porque las enfrenta en bloque, las enfrenta en conjunto, mientras que la derecha las enfrenta sola y las enfrenta hacia adentro. Por lo menos esa fue mi experiencia en El Salvador y he visto que se ha repetido con muchos de los partidos de derecha del continente. Y eso es algo que creo que debemos de analizar bien, porque hay una oportunidad de trabajar en conjunto. Ahí hay una oportunidad de trabajar como bloque también para la derecha, de cara a cada cita electoral, de intercambiar conocimiento, de intercambiar recursos y sobre todo de intercambiar lo que funciona a la hora de competir y a la hora de conectar con la ciudadanía. Eso también es algo que tenemos contemplado hacer desde Foro Madrid, ¿no? Facilitar ese intercambio y facilitar esos vínculos que tanto hace falta que se generen. Yo, ya que estamos aquí y ya hay confianza, voy a ser políticamente incorrecto, ¿no? Porque total, si defendemos el derecho a disentir es para ser políticamente incorrectos. Las derechas generalmente han fracasado en la representación de los intereses de las clases populares porque desafortunadamente muchas veces no consideraban que esas clases populares fuesen compatriotas reales. Había una fragmentación en la sociedad abusiva y esa fragmentación abusiva que existió en determinadas sociedades tiene que romperse. La derecha tiene que valorar a la persona que día a día trabaja en una zona pues, de recursos escasos por sacar adelante a su familia, porque es una manera muy importante de contribuir a su país. También tiene que tener obligaciones morales, porque yo me declaro como liberal, yo soy un liberal, pero el liberalismo no es una filosofía en favor de un individualismo atomizado, ¿no? Es una filosofía, en el fondo, en la cual al que le va mejor en la sociedad tiene que forzosamente desarrollar obligaciones morales con aquellos que no les va tan bien, ¿no? Y desarrollar empatía y simpatía, como decía Adam Smith, ¿no? Y eso es el gran reto que tienen las derechas. Cuando las derechas sean conscientes de eso, la gente apoyará muchos movimientos de derecha, porque evidentemente la gente es más conservadora de lo que pensamos. La gente, afortunadamente, la gente que normalmente trabaja y tal, esa gente, afortunadamente, es respetuosa de sus tradiciones, quiere a su familia, quiere pues, servicios públicos de sentido común, seguridad, que la ciudad funcione bien, que esté limpia. Bueno, pues todas esas cuestiones al final son importantes, tienen un pozo conservador, tienen un pozo también muy liberal, porque a nadie le gusta pagar impuestos en exceso, a nadie le gusta que evidentemente pues le invadan su estructura de libertades, pero ahí tenemos que pues concienciarnos de que el país somos todos. Es así de sencillo, ¿no? Y muchas veces hay otro problema con determinada élite de derechas, no digo en todos los países, pero en algunas, y es que utilizaron el gobierno para negocios privados igual que lo hace la izquierda, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues evidentemente la frustración es absoluta, ¿no? Yo por eso creo, y parece una tontería, pero en el fondo no lo es, ¿no? La ética sigue siendo importante. Y no pensamos muchas veces en eso, ¿no? Las cuestiones morales son relevantes. Y hay otra cuestión que es muy importante también. Nadie es tonto. Todo el mundo sabe quién más o menos le representa, quién no, quién se preocupa por sus problemas, quién no. Entonces ahí la derecha tiene que hacer un esfuerzo, ¿no? Esa obsesión por la gestión a lo mejor beneficiaba a unos pocos y
y a otros no los beneficiaba en la misma medida. No digo que no los beneficiase, porque el desarrollo sí se produjo. En Perú, por ejemplo, los peruanos crecieron todos, gracias a la obsesión de la derecha por la gestión. No crecieron todos en la misma medida, pero tampoco hubo esfuerzos por conectar con la gente, ¿no? En Chile, pues igual, ¿no? Entonces se abandonaron los potenciales vasos comunicantes que tiene que haber en toda sociedad, porque la idea de país nos la tenemos que creer todos, ¿no? Te consulto justamente lo que estabas diciendo, perdón, ¿querés preguntar vos, Claudia? No, dale vos, Karina. Los casos de los que están hablando son absolutamente claros. El caso de Perú y el caso de Chile son dos casos en los que el crecimiento económico, cuando hablamos de crecimiento económico, hablamos, como decía Eduardo Fernández, de que eran todos, o sea, eran sociedades que habían crecido y que eso había achicado brechas, había mejorado la calidad de vida de todos los ciudadanos de ese país. Y sin embargo, no sé si esto es un debate súper abierto, que es si no se pudo comunicar, si no se conectó, pero más allá de eso, las personas sabían que estaban en mejores condiciones. Y eso se ve porque una vez instalados personajes del nivel cultural o ético como Boric o como Castillo, muy rápidamente las poblaciones que los acaban de votar reniegan de ellos. Entonces, es muy difícil entender, francamente, qué es aquello que nos pasó al ver esos procesos electorales y esa desconexión incluso de la población con su propia realidad, de qué es lo que fueron a votar. Todo eso se ve reflejado, como está diciendo Eduardo Cáceres, en el proceso electoral colombiano. El proceso electoral colombiano es increíble, porque estamos hablando de una sociedad que fue traicionada en un plebiscito, que fue traicionada no solo por su propia clase dirigente, sino por la comunidad internacional de la derecha, que fue a abrazarse con terroristas, a los que les concedieron privilegios electorales, privilegios impositivos, privilegios legislativos, incluso privilegios penales, pensando que con eso se gestionaba mejor y se tapaban viejas tensiones que se subestimaron. ¿Qué es lo que tenemos pocos años después? La posibilidad de que el terrorismo vuelva al poder abiertamente, de que viejos terroristas se hagan con los poderes en nombre de la democracia, en nombre de la libertad, en nombre del cambio, y que la derecha regional, y ni siquiera hablo de la derecha, hablo del centro, incluso de la izquierda democrática, no tenga nada para oponer a cambio. Entonces, digo, estamos hablando de una reiteración, estamos como una especie de loop del cual no podemos salir. Se los pregunto a cualquiera de los dos, a los tres, porque Claudio es un avesado entendedor de lo que estoy explicando, ¿no? Yo te apuesto que si los colombianos votan a Gustavo Petro presidente, se van a arrepentir al par de meses, así como ha sucedido en Perú, así como ha sucedido en Chile y así como ha sucedido en los otros países donde ya no pueden salir de los regímenes totalitarios en los que se encuentran. Pero yo quiero volver a lo mismo. Hay un esquema que la izquierda radical sigue para ganar elecciones, que les ha dado resultado, que lo siguen haciendo evolucionar, que lo siguen modernizando, que ahora lo están digitalizando y que saben compartirlo entre ellos. Mientras no podamos descifrar ese esquema desde este lado y ponernos a competir con ellos en bloque como lo hacen, veo muy, muy difícil que podamos darle la vuelta o hacer al péndulo moverse hacia la otra dirección. Para mí el tema electoral es clave. Yo honestamente creo que, vamos, al final la política son olas, ¿no? Claudio señalaba que al final, pues, bueno, y Karina también lo ha señalado al principio, ¿no? Empezaron mal la década de los 90, la primera década del siglo XXI les fue bien, empezaron a decaer en la pasada década y ahora vuelven otra vez con fuerza. Eso nos dice que no estamos, que no es irreparable.
eso es el mensaje positivo también, ¿no? Hay esperanza para recuperar las democracias y los países. Son raras las situaciones en las cuales pues no hay marcha atrás, que yo creo que a día de hoy son, bueno, además de Cuba, que es una cosa de locos, pues Venezuela y Nicaragua, ¿no? Pero en los demás yo creo que todavía cabe tener cierta esperanza, ¿no? Ahora, claro, también tenemos que quitarnos muchos complejos. Es que lo que decíamos al principio de esta tertulia, yo creo que sí que es fundamental y yo creo que los que nos ven deberían quedarse con ese mensaje. Es que hemos cedido todos los conceptos. Es que la visión de la mayor parte de conceptos vinculados a la política son de izquierdas, tienen un sesgo ideológico y la gente de derechas ha sido acomplejada a la hora de pelear sus conceptos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahora que ya parece que hay gente que está despertando y que está, pues, en cierto sentido, activando conciencias, bueno, pues yo espero que pues quizás vamos a tener durante los próximos 4 o 5 años un escenario complejo, pero que ese escenario complejo no erosione lo suficiente los sistemas democráticos vigentes para que puedan ser recuperados. Claro, Chile es muy triste en ese sentido, porque la Constitución chilena y la Asamblea Constituyente en Chile, pues evidentemente todos sabemos que no va a acabar bien, o no parece que vaya por el buen camino, ¿no? Y de ser una realidad esa nueva Constitución, pues a lo mejor dificulta el tránsito para recuperar la democracia. Pero esa situación todavía no la hemos visto en Perú, todavía no la estamos viendo en España, afortunadamente, todavía no la estamos viendo en la Argentina, todavía no la estamos viendo en México. O sea, hay avisos de parte de la izquierda, pero no parece que vaya a esa primera gran sacudida que es la Asamblea Constituyente y la reforma constitucional. Y en Honduras, que están avisando que quieren hacerlo, todavía no han encontrado las fuerzas. O sea, quiero decir, es evitable. Ese es el punto. Hay que tener esperanza y hay que ser conscientes de que la capacidad para recuperar los países pues es una realidad, ¿no? Eso que decís, Eduardo, es bueno porque es como decís, es evitable. Comparto a esto que vos le pusiste palabras de lo que yo decía, lo de las olas, ¿no? Olas que se acercan y se van y vienen nuevas y demás. Yo podría también apreciar desde una postura, digamos, más optimista, el hecho de que, por ejemplo, hoy los guerrilleros en Colombia tienen que aceptar las reglas de juego de las cuales se burlaron durante 40 años. Las reglas de juego durante las cuales durante 40 años las ametrallaron. Hoy resulta que están adentro. A mí me parece que esto también es algo que la derecha debe decir, es un triunfo, es un logro. Muchachos, ustedes están adentro ahora. Ahora, ¿es posible que ganen? Nosotros vamos a estar atentos a ver qué están haciendo desde adentro, pero ellos al comienzo, el izquierdismo que tenían era no buscar la democracia, buscar la revolución. Hoy, en tal caso, están dentro del juego de la democracia. Hay que estar atento, como dice Eduardo Kader, ¿no? Es decir, hay que estar atento, pero ellos entran y la cuestión es ver si pueden constituir un bloque de poder capaz de, entonces sí, iniciar el camino de la irreversibilidad. Pero yo, como vos, Eduardo Fernández, soy optimista en el sentido de que Cuba, sí, porque es del ciclo anterior, es casi irreversible lo que allí pasa. En Venezuela, bueno, yo no sé si es irreversible en Venezuela, hasta el día de hoy es irreversible. Y en Nicaragua habrá que ver, pero quizás no hayan sido construidas las fuerzas ahí capaces de contrarrestar. Pero me interesa fundamentalmente la idea de que la derecha sea capaz de conectarse con el pueblo bajo. Y ahí
ustedes dos han hablado de palabras que a mí me parece que son importantes. Empatía, simpatía, emociones, que es el lenguaje del pueblo. No es el lenguaje de las élites, es el lenguaje del pueblo. Y ahí me parece que es donde la derecha, hasta ahora, ha fracasado. Hasta ahora. ¿No? Pero creo que esto es importante, es decir, tener un lenguaje que nos acerque a las emociones populares, a lo que los pueblos bajos les pasa. Yo digo, yo tengo ejemplos en la historia de nuestro país en donde hubo hombres que no pueden ser asimilados de ninguna manera a la izquierda que tuvieron empatía con los sectores bajos. Claro. Entonces, bueno, no sé, claro, hay que recuperar eso. Eso me parece que es un punto central de la derecha. No sé qué opinan ustedes. No, porque además es que, honestamente, es en esa gente donde está también el futuro del país. O sea, es que es una cuestión de hasta cierto punto, pues eso, sí, de simpatía. Es que al final es un compatriota, es una persona que está conmigo, es alguien que todos los días sufre, pues a lo mejor más de lo que una persona de la élite sufre, pero en el fondo tira para adelante del carro como todos, ¿no? Entonces es una cuestión, para mí es una cuestión de sentido común. Es que es así de simple, Claro. es tan sencillo como eso. Y que las personas privilegiadas desarrollen obligaciones morales con los más desfavorecidos de su sociedad, sin que tenga que llegar un burócrata a hablarte de impuestos y todo eso, edificaría una sociedad mucho más saludable para todos, que al final es lo que la gran mayoría de la gente quiere, ¿no? Una sociedad que viva en paz, una sociedad ordenada. Porque eso es lo que quiere todo el mundo, ¿no? Es curioso que cuando uno pregunta en encuestas a la gente cuáles son los dos mayores problemas, ¿no? Pues hay dos palabras que siempre surgen en las encuestas, ¿no? Y son palabras de sentido común, pero parece que muchas élites no las ven. Una palabra, empleo normal, un empleo digno, un empleo que me dé para vivir y para tirar a mi familia adelante y que no cobre de manera informal y que no esté por ahí y tal y que tenga tiempo para mi casa, para estar con mi esposa, con mis hijos. Y luego, en algunos países, en otros no, porque ya lo tienen cubierto, seguridad. Eso es lo que pide la mayor parte de la gente, un empleo estable y seguridad. Y eso es lo que la derecha ha sido incapaz de proveer en algunos países. Y eso es un problema gravísimo, ¿no? Que obligatoriamente tiene que abrir un espacio de autocrítica. Porque, claro, no siempre han gobernado los comunistas, No, claro. Claro, ese es el punto. Entonces habrá que hacer cierta autocrítica y repensar el modelo, porque yo creo que lo que solicita la mayor parte de la gente son cosas de sentido común, cosas totalmente respetables. O sea, y esa es una asignatura pendiente que creo que se está resolviendo poco a poco, a distintas velocidades. En unos países a más velocidad, en otros países a menos velocidad, pero se está, bueno, poco a poco resolviendo y por eso soy optimista, siendo consciente de lo que ha dicho mi colega Eduardo Cáder. O sea, hay que vigilar, ¿no? Pero es que además vigilar es una obligación también. Si uno defiende la división de poderes, la vigilancia, la denuncia, el hecho de estar preocupado por cómo van las instituciones del país, bueno, yo creo que es una tarea central, sobre todo si uno quiere construir una sociedad civil, que es otro concepto que la izquierda se apropió, parece gratuitamente, y la sociedad civil, pues yo además tengo una definición de sociedad civil muy clara. Sociedad civil tiene que ser forzosamente independiente financieramente del Estado, porque si no, no es sociedad civil, si no es Estado. Y no quiero ser orteguiano aquí, aunque bueno, soy un gran fan, pero la cosa es que o se es sociedad o se es Estado. Y las naciones saludables tienen sociedades civiles fuertes y estados no tan fuertes. Tienes economías grandes y el Estado no gasta tanto. Tienen unos ritmos de vida que no hemos sabido comunicar. Y Karina también señalaba antes algo muy interesante, ¿no? Cómo Chile, que nunca ha estado mejor en la historia, nunca, vota por un tipo como Boric, ¿no? Que es un liberticida y tal.
Pues porque se han abandonado cuestiones que tienen que ver con las ideas. Has entregado la educación a la izquierda. Has entregado la narrativa sobre tu país, sobre tu historia, sobre tus tradiciones a la izquierda. Y claro, eso tiene importancia. Entonces, en ese sentido, ahí también tenemos que revisar determinadas cuestiones, ¿no? Sí. Vamos. Y además, ¿sabes? Sí, dale. Yo me lo traigo de nuevo al ámbito electoral y a las campañas electorales. Para nosotros, en la última campaña en la que tuve la oportunidad de participar en mi país, eran clave un par de factores. El primero, que el candidato tuviera o le diera prioridad a un principio de similitud, le llamábamos nosotros, que la gente pudiera espejarse, hacer espejo con el candidato, identificarse con él en todo momento. Toda aparición, toda actividad, teníamos que darle prioridad al principio de similitud, que se viera accesible, que se viera humilde, que se viera, en fin, como cualquier otro en ese entonces salvadoreño de a pie. Eso creo que es clave. De nuevo, las propuestas, ¿cómo afectan mi metro cuadrado? ¿Cómo afectan mi espacio más íntimo, donde yo habito, donde comparto con mi familia, en mi ámbito profesional? Si las propuestas que yo lanzo y los mensajes que yo lanzo no alcanzan a llegar a ese metro cuadrado y no las entiende la persona como parte de su metro cuadrado, no le vamos a llegar, no le vamos a conectar. Y en ese sentido, creo que si no se pierden de vista esos dos factores, creo que es mucho más fácil para que un proyecto político logre personificarse en una persona y que esa persona pueda conectar al final del día con quien le va a votar. Más allá de eso, pues hay un montón de factores que entran en juego, pero para mí esos son bastante claves y son dos factores a los que los últimos ganadores de las elecciones le han puesto muchísima cabeza y le han dado mucho pensamiento por hablar de Boric en ese sentido y por hablar de Petro también. La gente deja de lado todo el pasado de Petro, quien busca votarle, deja de lado todo su pasado, que lo conoce muy bien, pero se siente igual, se siente similar a Petro y siente que sus mensajes llegan a su metro cuadrado. Lamentablemente deja de lado todo el pasado oscuro y todo su presente comprometido. Pero son cosas que le funcionan a la izquierda y de las que debemos de aprender definitivamente. Un comentario respecto de Chile, ¿no? Que también tiene que ser evaluado. Cuando hubo elecciones para la constituyente, las elecciones no eran obligatorias. Asistió a votar a los diputados de la constituyente aproximadamente el 47% del electorado. Es decir, cuando uno ve eso, ve que son los sujetos activos que se movieron en las jornadas callejeras que precedieron a la convocatoria de la constituyente. Es decir, los tipos que habían ganado la calle y que ya eran hiperactivos y que ya tenían un sesgo político marcado, anti-Piñera, anti-derecha, anti-Pinochet, bueno, en fin, anti toda la última historia de los 30 años de Chile. Eso en lo que respecta a la convocatoria constituyente. Y en las elecciones de Boric, en la cual Boric gana, el ausentismo también es muy alto. No tengo en mente ahora, pero creo que concurrió el 53-54% de la gente a votar. El ausentismo es muy alto. Entonces hay un descrédito absoluto de la democracia, de gente que a lo mejor podríamos nosotros recurrir a ella para que nos salven de la llegada de la izquierda. Entonces ahí hay dos problemas. Los que votaron fueron sujetos activos que tenían en mente, digamos, la progresía. Y los que se sustrajeron no creen en la democracia. Dicen, ¿esto a dónde me lleva? ¿Esto no sirve? No sé, francamente no tengo idea de lo que pasó. Sí sé lo que pasó, pero no tengo idea de qué es lo que ha pasado ahí al sustraerse la gente. Ahora, cuando la constituyente ponga la constitución a disposición de la gente, el voto ahí es obligatorio. Así que vamos a ver qué pasa con la constitución que sanciona. Pero quiero decir, en Chile se sustrajo mucha gente al voto.
Sí, sí, Los estoy de acuerdo. los llamo al orden a los caballeros porque la verdad es que está súper interesante y así como estamos charlando se nos fue una hora completa Sí, tenés razón, de debate tenés razón. y de charla. Y eso tiene que ver con que la verdad es que es un placer escucharlos a los tres y que se nos abrieron además un montón de temas para seguir charlando. Me quedo con una reflexión que hizo Eduardo Kader de que sin esta coordinación y sin este aprender de las experiencias, esta idea, ¿no?, de la iberoesfera como productora de contenido y como necesariedad de los lazos, de tejer conexiones, de establecer una red que nos permita potenciarnos, porque claramente de la vereda de enfrente están jugando en otros tableros con otras herramientas de las que las estamos viendo y que quizás no estamos echando mano y que sería muy útil. Y precisamente esto que estaba comentando Claudio recién, de entendemos lo que está pasando, estamos viendo, esto se está desarrollando ante nuestros ojos y casi no estamos pudiendo explicárselo a la gente, no estamos pudiendo decir, che, miren lo que va a pasar, lo que les pasó, lo que les está pasando a los chilenos, un porcentaje de aprobación de su presidente a 2 o 3 meses de haber asumido, increíblemente bajo. ¿Qué pasó que esto que estaba diciendo Claudio no lo pudimos decir? ¿Qué pasó que no pudimos movilizar a la gente que pensaba como nosotros y que es ese ciudadano del que hablabas vos, Eduardo, ese que quería nada más ocuparse de su familia, ocuparse de su vida y que sencillamente no se lo moleste mucho y se atienda lo mínimo que se pide de un Estado, seguridad. Así que bueno, he tratado como de unir lo que estaban diciendo porque me parece Y que cerramos llegamos, acá. ¿no? Sí, Llegamos sí, como a una idea común, que me parece que es sí. solamente un puntapié, en algún momento volveremos a charlarlo, tenemos cantidad de elecciones y de eventos que van a ocurrir en la región que se pueden seguir charlando. Yo en lo personal le dejo el cierre, bueno, a ustedes tres y finalmente a Claudio, que es el dueño de casa. Les agradezco mucho, mucho por habernos escuchado, la predisposición y la buena onda, y que se nos pasó el tiempo. Así que chao a todos por mi parte. Muchísimas gracias a Siga todos. cualquiera de los Eduardos. No, igualmente, yo solo tengo palabras de agradecimiento. Efectivamente, y como has dicho, Karina, ha sido un placer estar aquí charlando esta hora y la verdad, por mi parte, porque Eduardo creo que ya os conocía, pero por mi parte, que no os conocía, pues ha sido un placer y sigamos en contacto, ¿no? Un gran abrazo, Karina, y un gran abrazo, Claudio. Bueno, muchas gracias. Sé que para ustedes el horario no es bueno ahora, es bastante tarde ya en España. Yo les agradezco realmente su participación y sí, lo que nos interesa fundamentalmente al foro, Manuel Belgrano, es mantener este contacto. Nosotros aspiramos a establecer un vínculo con todos aquellos pensadores y hombres de bien y mujeres también, porque digo hombres genéricamente, pero no voy a empezar con hombres y mujeres porque si no esto, digo, entiéndanme genéricamente que estamos en pos de constituir una democracia liberal, republicana, pero con un enorme poder abajo, que sea, abajo digo, que las columnas que la sostienen, que sea el pueblo trabajador, digamos, el pueblo, digamos, compenetrado con nuestras historias, con lo mejor de nuestras tradiciones y con el trabajo, fundamentalmente con el trabajo. Les agradezco mucho y vamos a volver a vernos. Muchas gracias. Gracias, Karina. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. A ver cómo me voy aquí. Sale esto.